Sí, gracias, Alay. Yo solo estoy participando con los que les veo. Con los que no les veo ni les estoy tomando en cuenta. ¿Sí? Vamos, Macías, dale. Cierra, Alay. Listo, ya, ingeniero. Gracias, compañero. Bueno, aquí está. Ya aquí al inicio, ingreso variables que pongo HT, que significa horas trabajadas, VH, que significa valor de hora, y el salario como respectivamente a las variables. Aquí pongo ingrese las horas trabajadas, HT, aquí escriba el valor de cada hora trabajada, como la variable le indica, que es VH, y luego algo procedimiento, que es de hora trabajada por valor de hora, y luego imprimo el valor a pagar al trabajador, ahí salgo, imprimo lo que es la variable del salario. Igual, Macías, errores, no pone pseudocódigo, ¿de qué se trata? Sí, pseudocódigo, la palabra pseudocódigo, obviamente, porque es un pseudocódigo, no pones de qué se trata. 2, utilizas la variable salario y el salario con minúscula la declaras y acá pones salario con mayúscula. Entonces, gran error, no es lo mismo, ¿sí? El resto está bien. Listo, gracias. Vamos, Ávila. Y para continuar, Ávila, el último. Ya, aquí está. El pseudocódigo de horas trabajadas y valor hora, también me falta el sueldo. Entonces iniciamos, declaramos la variable de horas trabajadas y valor hora y salario. Después ponemos mostrar en horas trabajadas, colocamos el valor de horas trabajadas y la leemos en horas trabajadas. Luego mostramos valor hora y colocamos el valor hora y lo leemos en valor hora. Después colocamos salario igual a horas trabajadas por el valor hora y lo imprimimos en la variable salario. Entonces lo imprimimos, su salario es, y ese sería el fin. Ya. Fallas, falencias, es eso código. Ahí no debes poner declarar, sino directamente variables. ¿Sí? 1, 2. Igual que tu compañero, si utilizas la variable salario, tiene que ser igualita. Y 3, cuando son variables que vas a asignar un valor, un número, una cantidad, no va entre comillas. ¿Sí? Porque cuando entremos a programación, si tú lo pones entre comillas, te va a mostrar esa variable, esa letra. Pero si tú no pones entre comillas, se asume que en esa letra va a ir una cantidad asignada. ¿Estamos claros? Sí. Porque no es lo mismo, mira, tú estás poniendo ahí leer BH y ahí abajito pones el proceso, ¿no? BH, entonces no sabemos qué es lo que quieres hacer, sumar o mostrar. ¿Sí? Listo, señores, vamos, continuamos. Son solo 3, señores, ya saben que son solo 3. ¿Sí? Entonces vimos en sí, valor igual, sí, el proceso y el que tuvimos todos. ¿Sí? Preguntas. Una pregunta, alguna inquietud que tenga. Yo, ingeniero, tengo una pregunta. A ver, vamos, Leto. Y si fuera una condición, ¿cómo se pondría así en pseudocódigo? El if, Se llama la directamente. condición, tranquilo, parte por parte. Se comprende que también estaba incluido en la consulta, eso quería ver. Por eso quería que alguien lo haga y nadie hizo. A una otra pregunta. Dentro de los códigos, a ver, entrando a condiciones. En el narrativo, ustedes han visto, comenzamos a hablar y decimos, yo quiero estudiar, pero si trabajo, no sé si podré culminar. O dicen, yo quiero cocinar, pero si no hay gas, no sé si pueda cocinar. ¿Sí? Otro dice, yo quiero estudiar, pero si no tengo computador, no sé si puede estudiar. Son condiciones que nos marcamos, ¿no? Entonces, dentro de esas condiciones, generalmente vienen a ser, dentro de esto, una condición viene a ser un sí o un no. En un diagrama de flujo, un pseudocódigo. Un diagrama de flujo está representado por un gráfico.
un pequeño rombo, donde está, aquí te establece la condición, y esa condición tiene dos salidas, ¿no? Por un verdadero o por un falso, ¿sí? Realmente el falso lo conocen como un no y el verdadero como por un sí. Estamos en ese punto. Entonces, ¿qué nos da a entender? Cuando tú comienzas a hacer un pseudocódigo que da por condición, ¿sí? En este caso, vamos a verlo. Me dicen, vamos, dice, me dice determinar, ingresar dos números y determinar cuál es el mayor de los dos números, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen ese punto, yo que voy primero pseudocódigo, ya. Entonces me dicen, por ejemplo, determinar el número mayor, ¿sí? De dos números ingresados. Entonces voy al pseudocódigo. De ahí voy aquí a declarar mi variable, ¿sí? ¿Cuál es? Dice dos números, ¿sí? Entonces, pero yo quiero utilizar uno para decir que es mayor también, solamente mostrar nada más. Entonces yo pongo dos números A y como B. No me pide más en este caso, ¿sí? Después de eso me voy a ingresar. ¿Qué voy a ingresar? Los valores, A y B. ¿Sí? Ya que ingresé los valores, voy a leer los valores. Leo A y B. ¿Estamos? Ya. Ingresé, ya los leí. Ahora voy, ahora sí, a un proceso. ¿Sí? Un proceso, ¿sí? Donde si A es mayor a B, ¿sí? Entonces yo pongo aquí, entonces A, entre comillas, por ejemplo, pongo un mensaje aquí, entonces imprimir, entre comillas pongo ahí el valor mayor es, cierre comillas, A. ¿Sí? Entonces estoy poniendo la condición y de ahí, por tanto, no me dice mostrar menores, nada más, caso, y voy a finalizar. ¿Estamos? Si fueran, alguien dice, y si se diera la condición diagrama de flujo. En un diagrama de flujo, miren, estamos más a un inicio, ¿sí? Inicio, más ingresa, declaramos las variables que voy a iniciar en este caso, A, B, ¿sí? Ingresé las variables, ya voy aquí, yo ya ingreso las variables, voy al proceso, voy a preguntar. A mayor a B. ¿Sí? Si es por verdadero, voy a mostrar. Y pongo aquí mayor. Número mayor. Esas son condiciones. Esa es la condición, lo que preguntó tu compañero. Por falso, obviamente, por falso, si no es, entonces estoy terminando un fin. Y por ende también aquí va un fin. ¿Estamos claros? Entonces, No si tú has hay visto, caso de igual. entonces el proceso me dice, es que depende del pseudocódigo. Solo me dice determinar el número mayor de dos números, ¿sí? Ingresados. Entonces yo ingreso dos valores, ¿sí? Hago la prueba de escritorio, yo compruebo, quiero hacer mi prueba de escritorio, A y B, ¿sí? Y ingreso, por ejemplo, el 2 y el 4. Si ingresé dos valores, A mayor a B, falso, y se acabó, ¿sí? Falso y se acabó, no hay número mayor. Vuelvo de nuevo al pseudocódigo, utilizo, pongo el 8 y el 1. Sí, voy A mayor a B, verdadero, voy y muestro que A, en este caso 8 es mayor. ¿Sí? Y finalizo, es lo que me está dando. Y es lo que hice en mi pseudocódigo. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Ingeniero, ahí también podemos poner otra condición para que diga que si son iguales, nos Claro, depende del pseudocódigo, mijo. Y si cambia el Depende. pseudocódigo a mayor o igual, Mayor, igual, tú puedes determinar diferencias mayores, pues no solo entre dos, entre tres números, infinidad de cantidades. Sí, ahí viene tu proceso, cómo tú lo vas a manejar. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Alguna inquietud, alguna otra inquietud antes de seguir avanzando? No. Entonces, bueno, vamos a ver. Un momento, a ver. Dentro de lo que es de los algoritmos siempre hay que conceptualizar, o sea, manejar conceptos, ¿no? En este caso existen los datos. Hemos escuchado y he mencionado acerca de los datos, las variables. ¿Qué son los datos? Es la expresión general que se describe los objetos con los cuales vas a trabajar o a operar en los programas, ¿no? Por ejemplo, la edad, el domicilio de una persona forma parte de datos, ¿sí? Estos se sitúan son como variables. Por ejemplo, decimos ahí, yo quiero sus datos. Cuando ustedes escucharon sus datos, ¿quién? Yo quiero sus nombres. Entonces, mira, yo utilizo la palabra nombres, pero dentro de la palabra nombres o variable nombres, ¿voy a qué? Almacenar todos los nombres de ustedes, Juan, Pablo, Miguel, Carlos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tendré? No sé, ¿sí? Pero estoy utilizando unas variables. Las variables que sí son las de memoria cuyo contenido cambia, porque la palabra lo dice. Yo dentro del nombre yo tengo Pablo, pero lo moví unos 10 grados, ya la variable sigue siendo la misma nombre, pero el contenido ya no es Pablo, el contenido es Marco. Sí, lo voy girando, ya cambió el contenido de la variable nombre, ya no es Pablo, ni Juan, ni Carlos, ya viene a ser en este caso María. Entonces mire cómo va cambiando, por eso la palabra lo dice variables, ¿no? Son objetos cuyo valor es modificado a lo largo. Por ejemplo, ustedes vieron en el algoritmo, el pseudocódigo, en los 2 o 3 ejemplos que hubo para el proceso matemático, pusieron la palabra suma, otros le pusieron sum, ¿sí? Son variables, palabras que, a ver, ¿qué te va a asignar? ¿Qué vas a obtener? La sumatoria, el valor total del proceso, ¿sí? Estas variables también se les conoce como identificadores. Es decir, pueden tener una cadena de letras, dígitos, siempre empiezan con una letra, mucho ojo. Dirán, yo puedo tener una variable 2. No, error. Las variables son solamente alfabéticas o alfanuméricas. ¿Sí? Ejemplos, mantas, en 2, nombre, con barras, etc. Los identificadores son palabras creadas por los programadores para dar nombre a los objetos, ¿no? Elementos que vas a necesitar declarar un programa, ¿sí? Vas a encontrar variables, constantes, tipos de estructuras, datos, archivos, funciones. Son palabras utilizadas específicamente para el almacenamiento e identificación de datos, ¿sí? Esos identificadores cumplen condiciones, ¿sí? Como les decía, el primer carácter, una letra. La longitud depende del lenguaje de programación. Ustedes se van a encontrar con lenguajes de programación que tienen una variable tremenda, 25 letras, pero hay otras que no te permiten mucho, ¿sí? Entonces, generalmente otros utilizan conscientemente, ¿no? Un 7 en la mayoría de los lenguajes, 7 a 10 del promedio, ¿sí? Para que puedas identificar más que todo, ¿no? Un identificador no acepta los acentos ni la ñ, ¿sí? Algunos ejemplos de identificadores válidos. Tenemos los válidos, por ejemplo, ustedes han visto, están viendo energy, bar, lugar. No válidos, ustedes ven, comienza con número, tiene tilde o con la ñ. ¿Sí? Dirán, sí, pero sí me cogió, pero a ver, van a toparse que en algunos lenguajes te acepta. Sí te acepta, pero en el proceso, el momento del proceso va a haber errores. ¿Sí? Y después cuando tengas algunas líneas como código de programación, ahí vas a tener las grandes dificultades. Constantes son objetos cuyo valor permanece invariable a lo largo de la ejecución de un programa. ¿Sí? Es decir, son fijos. ¿Ya? Una constante es un valor concreto. Por ejemplo, pi. Pi, la mayoría conocen, pi es igual a 3.14, 15, 16, 12. Bueno, ¿sí? Pero ya es un valor constante. ¿Sí? En caso de un usuario, su número de cédula es constante y eso no ha cambiado, ¿sí? Pero depende del punto. Para ustedes el número de cédula es constante.
Para el registro civil, el número de cédula es una variable, porque en el registro civil el número de cédulas, va a haber algunos números de cédulas, no va a ser uno solo, ¿no? Sí, entonces mucho ojo, depende también quién lo utilice y lo determine como constante la palabra específica, ¿no? Operadores de edición utilizados frecuentemente en los bloques de procesos, diagramas de flujo, consisten en asignar un valor o expresión a una variable, a un símbolo, ¿sí? O operador de asignación. ¿Sí? Estamos hablando que como operador de asignación, lo que ahorita vimos en este caso, ¿no? Yo tengo la variable A, ustedes vimos aquí, está A, si la variable A la asigno 15. Es lo que así se hizo ahorita. Algunos pusieron la palabra Zoom, ¿sí? La palabra Zoom pusieron y dentro de la palabra Zoom, ¿qué hicieron? Le asignaron igual a 1 más a 2 más a 3, ¿sí? Entonces, miren, es una variable en proceso. Pero dentro de esta variable sabemos que están las cantidades, los números, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, si esto me dio a 15, estamos diciendo que es 15 está en la variable sum. ¿Sí? Entonces, mucho ojo, esto es lo que ustedes tienen que saber identificar, saber determinar en el momento que va a desarrollar su algoritmo. ¿Sí? O cuando entremos a ver, si ustedes entran a MATLAB, entremos también a MATLAB programar. En MATLAB, por ejemplo, ustedes utilizan, en MATLAB, si tú le pones, ahí va un prompt, tú le pones 10, le pones ahí otro número, pones enter, pones 20 y pones y te va, por ejemplo, estás determinado, pero no sabes qué es lo que asignas, ¿no? Pero muy diferente si tú, por ejemplo, le pones A igual a 10, B igual a 20 y pones en el último, pones C es igual a A más B. Entonces te determinará que C es igual a 30. Pues que tú le estás, sí, terminando. En este caso, lo que le dice aquí igual, ¿no? En este proceso. ¿Sí? Entonces, hay intercambios o variables auxiliares temporales. Ahí también usted puede poner una variable por el momento que le asignas a un valor, le asignas a una cantidad, a una variable que va a ser temporal, no va a ser permanente, ¿no? Dentro de esto, mucho ojo, están encontrando o estamos hablando de datos, ¿sí? Entonces, tenemos que los valores toman o se asignan diferentes variables. Entre los tipos de datos que se puede asignar a unas variables tenemos los famosos alfabéticos, ¿sí? Aquellos que están representados por una o varias letras del abecedario, desde la A hasta la Z. Los numéricos, cuyo contenido una serie de dígitos del 0 al 9 y la combinación, ¿sí? Los alfanuméricos, que están conformados por una letra y dígitos como el signo numeral, asterisco, bueno, todos los tipos son los famosos tipos de datos. Y dentro de los tipos de operadores que nos va a servir para las condiciones, ¿sí? Para ir avanzar también en la programación, tenemos los asociativos, los aritméticos, los lógicos, los de relación. ¿Sí? Asociativos, aquellos que te permiten asociar, la palabra te dice asociar, no agrupar dos o más de elementos, cantidades, letras, ¿sí? Es decir, ejemplo, por ejemplo, yo tengo AB más ABC, ¿sí? Estoy utilizando, nos sirve en este caso, estos son los para poder yo asociar, ¿sí? Dicen algunos llaves, corchetes, sí, paréntesis, ¿sí? Entonces también todo para asociar. ¿Por qué? Porque realmente te ayuda a diferenciar y más que todo te ayuda para que el computador interprete lo que tú deseas realizar, ¿sí? Los aritméticos, entre los tipos de operadores, la palabra no dice aritméticos, no, se utilizan para realizar operaciones básicas, matemáticas en sí, algunos dicen también complejos, sí, dependiendo cuando entras ya a programar, especialmente en MATLAB, donde entras a programar, sí, y ya comienzas a utilizar y ver la aplicación especial de los diferentes tipos de operadores, sí. En las operaciones básicas que encuentras, tienes suma, resta, multiplicación, residuo. Mucho ojo, todas ellas tienen una ley, una jerarquía, ¿sí? Entonces, cuando tú comienzas a describir un ejercicio o quieres resolver un problema matemático con los diferentes operadores, tienes que establecer la jerarquía, ¿sí? ¿Cómo se va? Generalmente tiene suma, resta, multiplicación, división, módulo de resta o exponenciación, ¿no? De acuerdo a eso va la jerarquía y la solución.
Los tipos de operadores, en este caso los de relación. La palabra te dice relaciona. Estos son utilizados como estamos viendo, en las condiciones donde te va a permitir relacionar dos valores o dependiendo cantidades, pero si tú utilizas los diferentes tipos de operaciones, un asociativo, un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos el operador mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, distinto, diferente, ¿no? Es decir, 5 mayor a 3, por ejemplo, ¿no? 25 menos 78, o 3 igual a 2 más 1, ¿sí? Alguien dirá aquí con una ambigüedad porque está 3 igual a 2 y es muy diferente. Sí, pero entonces yo quiero utilizar un paréntesis, un corchete, dependiendo como tú desees, y hacer la diferencia, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces, para eso utilizas los diferentes tipos de operadores. Y los lógicos, la palabra lógicos es para combinar expresiones lógicas que permiten evaluar una expresión. Dentro de esos lógicos tiene la conjunción and, la disyunción or y la negación not, que trabajan como operandos expresivos, ¿no? Obviamente aquí entras a utilizar una famosa tabla de verdad, ¿sí? Lógica matemática para aquellos, ¿no? Porque si yo tengo 5 mayor a 6, es una verdad, ¿sí? Y 7 mayor a 20, una falsedad, ¿sí? Entonces, verdadero, ¿sí? Perdón, aquí es falso también, ¿sí? 5 ya. Falso y falso, falso, ¿sí? 3 mayor a 1 es una verdad. 6 menor a 20 es una verdad. Verdad y verdad, una verdad. Sí, un true en este caso. Como les decía, tenemos el operador lógico AND, que combina dos o más de expresiones lógicas, produce un resultado verdadero si tienes operadores, ¿no? En este caso son verdaderos. Tenemos en este caso como operador verdadero y verdadero te da un resultado verdadero. Si tú tienes verdadero y falso, como resultado falso. Sí, falso y verdadero, falso, y falso y falso, falso. ¿Sí? Mientras que con el operador lógico OR, utilizando la tabla de verdad, te manifiesta que cuando tienes como operador verdadero y verdadero, resultado verdadero, verdadero o falso, verdadero, falso o verdadero, verdadero, y falso o falso, resultado falso. Sí, mucho ojo cuando establezcas las condiciones, ¿no? En ese sentido. Y la negación. La negación de algo que niega el valor original es una expresión, ¿no? Si es verdadero será falso y si es falso será verdadero. Aplicas dentro de las condiciones, habrá algoritmos, ejercicios donde tengas que aplicar la propiedad conmutativa, ¿sí? Donde utilizas A y B diferente de B y A, o A o B diferente de B o A, ¿sí? La propiedad asociativa, donde A y B y C es muy diferente a y B y C, ¿sí? Entonces, de manera similar a la propiedad distributiva, ¿sí? Dirán, estas A son variables y obviamente esa A también puede ser el resultado de un proceso, ¿no? La negación, similar, si tengo la negación de algo va a ser una verdad. Existen las leyes de conversión importantes, como la denominada ley de Morgan, ¿sí? Donde niegas algo, ¿sí? Sí, que también puedes transcribirse a la negación de, ¿sí? Es decir, ya vienes a hacer una operación matemática, ¿sí? La negación de A o la negación, en este caso, de B. Dirán, no puede ser también, sí, la negación de A y cuando tienes OR, se cambia, no, a la inversa. La negación de A y, ¿sí? La negación de B. Muy diferente cuando estamos A, es OR, cuando están OR, es AND. ¿Sí? Entonces la jerarquía está dada de el OR, AND y la negación, ¿no? Preguntas hasta ahí. ¿Alguna inquietud? En una propiedad, decía, de las de sumar y restar, decía módulo o resto, ¿eso qué significa? Ya, módulo resto es que es muy diferente cuando tú vas a dividir ni un proceso. Te dice en un proceso, tú deseas obtener el resultado y en otro deseas obtener el residuo. Es muy diferente, ¿sí? Es decir, te dicen 3 dividido para 2, ¿sí?
Entonces yo 3 para 2 a 1 residuo 1. Entonces, si tú utilizas mod, te estás, en este caso, el residuo. Si utilizas div, estás determinando el resultado. ¿Sí? Estamos. Preguntas. Estos jóvenes para el día viernes, consultas sobre diagramas de flujo de datos, sobre DFDs, fundamentos, condiciones y unos 10 ejercicios con DFD. ¿Estamos? Sí. Esos Fundamentos, 10 ejercicios y algo más. características, fundamentos, características. Ejercicios, 10 ejercicios con DFD, los mismos que serán de pseudocódigos, o sea, 10, serían 20. 10 pseudocódigos, pero que van a ser transcritos a DFD. Como hicimos ahorita. Si vieron un proceso, 10 DFD y 10 pseudocódigos. ¿Sí? Que en sí son solo 10 pseudocódigos. Y listos. Listos. Eso en Word y en PowerPoint. ¿Por qué? Porque ahí van a tener una exposición.